Pues aquí estamos ya listos en este podcast, este inicio, ¿no, Aileen? Así es. Soy Mario Morales, mucho gusto, fotógrafo y director, y Aileen Kent, bailarina y modelo. Así es. Preséntate, Aileen. Me presento yo primero, muy bien. Primero las Bueno, yo damas. soy bailarina profesional, me considero artista escénica, ya que he incursionado en distintas técnicas y distintos tipos de danza. Y bueno, amo la escena. Y también soy modelo profesional de fotografía artística, de artistas plásticos. Tengo un proyecto personal que se llama Trance y en ese proyecto pues digamos que profundizo en esta fusión que existe entre la danza o expresión corporal y el modelaje artístico. Y bueno, incluye varias cosas que a mí me gustan mucho. Ofrece mi proyecto renta de locación. La locación se llama Locación Trance, como el nombre de mi proyecto. Y ahí es un espacio seguro para las modelos. Sobre todo me refiero a las modelos porque pues obviamente vivimos en un país, México, con violencia de género. Entonces yo, que también soy feminista, pues trato de generar este espacio seguro, sobre todo para las modelos. ¿Platico un poquito más o te quieres No, tú dale, presentar? está bien. Bueno, creo que un asunto importante que es el por qué tenemos este espacio, por qué quisimos abrir también el espacio del podcast, que es abrir como la idea de poder tener como una mesa no de debate, sino de charlas, ¿no? Con distintos artistas que conocemos. El día de hoy vamos a estar solo tú y yo, pero es un poco la idea y platicarle a la gente por qué le pusimos vínculos, que fue ahí como Así una cosa es. de ir feedbackeando, ¿no? Ir compartiendo ideas, pero el por qué vínculos, a ver, platícanos ahí. Sí, propusimos varios nombres, nos tardamos un poco en encontrar lo que realmente nos representa y decidimos vínculos porque creemos que el arte en general genera muchísimos vínculos que son muy especiales y este trabajo en equipo, estas colaboraciones que logramos sobre todo entre artistas, nos pueden llevar muy, muy lejos. Mario y yo tenemos varios proyectos juntos que ahorita iremos mencionando poco a poco. La idea de este primer podcast pues, es justo presentarnos, que sepan ustedes un poquito pues, de qué contexto venimos, el por qué somos artistas, los obstáculos en el camino, que obviamente como artistas pues, ha habido varios, pero aquí seguimos de pie y encontrando otras formas de poder seguir haciendo esto que tanto nos apasiona, que es nuestra vocación y que nos gusta compartir. Entonces, Vínculos es un espacio donde platicaremos con distintos artistas de distintas disciplinas y creo que les va a resultar muy, muy interesante estos procesos creativos que hay detrás de los resultados que luego pueden ver. Y es que a mí el nombre Vínculos me gustó mucho, porque bueno, veníamos viendo ideas de por dónde, ¿no? O sea, porque siempre tratamos de buscar algo que sea de algún modo representativo, con ya sea los temas, el carácter del podcast, etcétera. Y de entrada Vínculos me gustó porque justo es simple, pero además es lo que acabas de comentar. O sea, la idea es tener estos vínculos con otros artistas, que ha sido una fortuna en mi caso de toda la vida. Empecé a los 16 años más o menos en el teatro, en la música, y la cantidad de gente que he tenido la suerte de conocer ha sido Es increíble. increíble. Incluso en la danza también, cuando se manejan, por ejemplo, que las giras, ¿no? O las funciones, etcétera, uno va conociendo muchísima gente creativa de la que te vas alimentando, ¿no? O sea, vas conociendo muchas Sí, disciplinas y eso es como nutritivo, ¿no? totalmente. O sea, no solo se trata de talento, sino obviamente también de contactos y conexiones, ¿no? Y uno va creciendo también conforme vas conociendo a estas personas que nutren tu proceso. Porque además, no sé en tu caso, Mario, pero yo estoy muy agradecida con todos los maestros que he tenido. No solo han sido maestros de esas disciplinas en las que yo me formé, porque me formé en el ballet clásico y luego ya en danza contemporánea, y pues mi carrera ha sido principalmente en el medio de la danza. Y después ya empecé a tomar distintos cursos de danza buto, de máscara corporal, con una compañía que se llama Foco al Aire, que es increíble, danza teatro. Digamos que uno está en una búsqueda constante, ¿no? Como artista y te vas enriqueciendo de todas estas fusiones que existen también ya
multidisciplinarias. Y bueno, a los maestros, a los guías, hay que agradecerles un montón, porque no solo te nutren en esas disciplinas, sino en la vida. Y de hecho ahorita mencionabas algo que en el caso de mi formación, el ser multidisciplinario, ¿no? Que alguna vez, justo cuando hace un año nos conocimos y que empezamos a trabajar, era parte como de ese primer vínculo que encontramos, ¿no? De sí iniciar en una disciplina artística que uno elige, digamos, como alma mater, por decirlo. En tu caso, la danza contemporánea. En mi caso, lo que fue el teatro. Hice más o menos 20 años teatro. Y siempre digo que, como ahorita comentas, la formación, lo que te dan los maestros, digamos, los consejos, la disciplina, todo esto nutre como un alma mater, pero cuando uno va avanzando se va encontrando con más incluso talentos o con otras perspectivas de otros artistas que sí nutren, por Muchísimo. principio, el alma mater, ¿no? En el caso, yo aprendí mucho, por ejemplo, para el teatro, aprendí mucho de la música y de la fotografía, porque me daba cuenta que eran lenguajes que de algún modo buscamos lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay una búsqueda de expresar algo, ¿no? No sé, generar una sensación en el público, de sublimar emociones, ¿no? Como mucho decimos entre artistas, estamos sublimando emociones. Y nos vamos dando cuenta que tenemos mucho en común, aunque son disciplinas diferentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, eso me encanta del arte, que nos une, digamos, el mismo fundamento, la misma necesidad interna de comunicar al otro. En todas las disciplinas artísticas yo encuentro ese punto en común, ¿no? Que una vez que te vuelves profesional y que logras cierto dominio de cuestiones técnicas, que logras dominar tu oficio, entonces trasciendes eso para ser un verdadero artista, o por lo menos así yo lo sentí en mi proceso, y compartiendo con otros artistas me he dado cuenta que sus procesos tienen ese punto en común, ¿no? Y nuestra intención pues es llegar a los demás, poder comunicar y de alguna manera también trascender. En el caso de la danza yo tengo ahí una curiosidad, porque digo, yo no, lo poco que intenté de danza fue lo que nos enseñaron en la escuela y era así como una pincelada breve, ¿no? Estaba más de la mano de la expresión corporal, ¿no? Pero, digamos, partiendo del lenguaje de la danza, estaríamos hablando de que es el cuerpo, digamos, el medio por el cual se expresa la danza, o es todo el aparato alrededor, desde la coreografía. ¿Cómo lo definirías? Yo creo que eso importa mucho también, pero en el caso de los ejecutantes intérpretes, que fue lo que hice yo más en mi carrera profesional, trabajando en una compañía durante muchos años, en el caso de los ejecutantes intérpretes, digamos que logramos este dominio de la técnica para trascenderla y vamos más allá de la ejecución de los pasos. Entonces hay todo un trabajo interno y de elaboración, todo un proceso creativo para lograr que esa interpretación sea de adentro hacia afuera y que ya no sean solo pasos de danza, sino que cada cosa, cada gesto, cada movimiento que haces tenga un contenido y un sentido, para entonces realmente lograr comunicar y conmover, que me parece importantísimo eso de llegar a conmover al espectador. ¿Qué podría ser una distinción, digamos, alguien que es solo ejecutante y alguien que más bien interpreta, ¿no? La verdad sí, la verdad es que prefiero hacer la distinción entre solo un ejecutante y un intérprete, y me atrevería a decir que el que logra ser intérprete es el artista y el ejecutante solo ejecuta. Entonces sí, es controversial, pero es lo que yo he aprendido con el tiempo. Y bueno, nuestro cuerpo como bailarines o muchas veces también como artistas escénicos más completos, pero que venimos de la danza, la verdad es que nuestra herramienta es el cuerpo. Entonces tenemos que cuidarlo muchísimo y tenemos que ser muy conscientes de que cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene que expresar algo. No podemos olvidarnos de ninguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, desde el dedo chiquito del pie hasta la sensación de la coronilla, ¿no? O sea, absolutamente cada poro tiene que estar comprometido con aquello que estamos haciendo. Si no, siento que se nota, se siente que ese intérprete no está en verdadera
conexión, ¿no? Es algo muy, muy integral y es algo que se logra con el tiempo. También me fascina justo y me gustaría preguntarte al respecto, en el caso de otras disciplinas artísticas donde tu cuerpo en sí no es tu herramienta de trabajo, sino que tienes, por ejemplo, una cámara como fotógrafo o algún instrumento como músico, ¿cómo logras que a través de esa cosa material pues se pueda también comunicar y conmover? Yo pienso que uno tiene que, fíjate que alguna vez, justo en los talleres que damos, se me ocurrió algo que nunca les dije, pero siento que, por ejemplo, en mi caso la cámara yo la tengo desde los 13 años, no esta, sino me refiero a el uso de una cámara fotográfica. A los 13 años nace mi sobrino y mi papá, que en paz descanse, compra una cámara, ¿no? Y dice, vamos a grabarlo, ¿no? Porque era esta emoción de ser el primer nieto, ¿sabes? Y entonces, pues la compraron, pero ahí estaba, nadie la usaba. Dije, bueno, vamos a ver. Y literal me puse a jugar. O sea, lo que sucedió fue de un lugar muy lúdico, desde donde empecé con la fotografía. Y bueno, fue precisamente video, más que foto fija. Y luego lo que creo es que la cámara se tiene que volver una extensión de ti, ¿no? Porque si bien es un aparato, como dices, si bien es una herramienta, sí creo que con el paso de los años, y yo que soy muy de me caso con mi Precious, con mi cámara, que la traigo para todos lados, o que se va uno como adecuando a sus settings, a las cosas que la herramienta por sí misma tiene. Pero creo que uno tiene que volverse uno mismo con la herramienta. Sé que suena algo no, qué hermoso. Romántico o dramático, Fíjate que lo he ¿no? notado, al trabajar juntos he notado eso. Cómo va más allá de la herramienta material. Ya hay tal compromiso de ti con esa herramienta y sabes dominarla, sabes exactamente cómo funciona, que entonces se nota cómo logras también trascender eso, ¿no? Ir más allá, que creo que es lo que tenemos que intentar todos los artistas siempre. A mí me gusta mucho la frase de ir más allá de lo evidente, que es algo que aprendí en la prepa sobre Eduardo Galeano, que es un autor que me gusta mucho, y me quedé con esa frase y sigo trabajando mucho a partir de ahí. Y tiene que ver con el no ser mediocre, ¿no? Justamente, como artista no puedes estacionarte, no puedes acomodarte, no puedes pensar que ya lo lograste y que hasta ahí llegó el camino. Claro. Siempre estás en una búsqueda y pues eso, no puedes conformarte, tienes que continuar, descubrir, explorar, ¿no? Y es que ir más allá de lo evidente. Es como partir de un hábito constante, ¿no? El estar siempre buscando hacer algo diferente. Porque como dices, puede uno estancarse, puede uno decir, pues yo ya logré tal cosa, ¿no? O sea, y lo hemos visto de repente, digo, lo he visto no solo en el ambiente artístico, sino que incluso yo mismo he llegado a sentirme en algún momento como de, bueno, ya aprendí tal cosa, y al otro día ya sé que ya estoy, no, a ver, pero es que quiero ahora buscar esto. Esa inquietud. Y de hecho este mismo carácter de ser multidisciplinario, en mi caso me lo ha permitido, ¿no? Porque, por un lado, todo lo que aprendí a través del teatro es genial, o sea, ha sido para mí de las mejores experiencias de vida que he tenido. Yo ya dejé de hacer teatro hace más o menos 5 o 6 años, pero fue porque de pronto cuando estaba en la escuela de teatro resulta que me emergen otros talentos, ¿no? Como de pronto la música. Estuve un año con un grupo de jazz ahí tocando en bares, ¿no? O sea, como es esta vida del jazzista, padre, ¿no? Pero la foto, te digo, desde los 13 años la traigo. Entonces, siempre había sido como una cuestión de curiosidad, que creo que ese es un punto que es bueno siempre como promoverlo, ¿no? Entre artistas, decir, sé curioso, no te quedes con esto que dices de la mediocridad. Yo a veces la siento como un estanque, ¿no? Como, o una cosa de arena, ¿no? ¿Cómo se llama? De arena movediza, ¿no? O de pantano. Sí. Donde... Y es normal caer de pronto en los procesos creativos en ese tipo de estancamiento, pero mientras mantengas la inquietud, que te la da mucho la vocación, pues luchas y sales, ¿no? Claro. O sea, no hay nada que te pare. Es impresionante cómo
pese a todo uno continúa, ¿no? En mi caso, pues una lesión ya muy terrible, crónica por tantos años de desgaste y de trabajo físico, y sin embargo, pues no puedo detenerme. A lo mejor mi cuerpo ya no me permite hacer lo que yo podía hacer antes, pero me sigue permitiendo hacer otras cosas. Ujú. Entonces ahora estoy incursionando, ¿no?, en otras formas de hacer arte escénico. Inclusive tengo mucho interés también, por ejemplo, en el diseño de interiores. Entonces ahora voy a estudiar un diplomado y encontrar esta manera interesante de relacionar los Sí, distintos temas. O sea, ya estoy yo empezando a pensar de qué manera, después de estudiar diseño de interiores, puedo relacionar eso con mi carrera de artista escénica, claro. ¿no? Creo que eso es lo que nos hace seguir en movimiento y seguir logrando también conexiones con nuestros espectadores. Y que incluso justo hablando de vínculos, ¿no? O sea, Ujú. cómo puede en apariencia algo que pudiera no tener nada que ver, ¿no? Tal vez el diseño de interiores, pues estaría yo creo más relacionado con temas como arquitectura, ¿no? Cosas así. Sí, mucho con Y, arquitectura. y dice uno, bueno, la danza es más bien un arte escénico. Pero yo En sí creo. realidad, sí hay mucha relación. Ajá, lo que voy es Ajá, justo empieza uno a ver como vínculos, por ejemplo, temáticos, ¿no? O sea, exacto. de pronto, por ejemplo, en la danza contemporánea me acuerdo mucho del minimalismo, ¿no? Ujú, De esto de, ok, vamos a hacer solo, en el caso de artistas escénicos, ustedes con el espacio vacío. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en teatro se ujú. manejaba mucho ese término, ¿no? De el espacio vacío, ¿por qué? Porque es la carga de los intérpretes la que realmente va a ser la que nos va Exacto. digamos, seducir Si al son público. artistas escénicos profesionales que Ajá, logran la trascendencia de la técnica y hacen arte a través de sus cuerpos, claro, no necesitas nada más que esos cuerpos exacto. haciendo su arte, ¿no? Y que justo a lo mejor en el diseño interiores también el mismo, digamos, concepto de minimalismo también lo puedes encontrar ahí. Exacto. Y de hecho a nivel arquitectónico y a nivel diseño se pueden lograr muchas cosas coreográficamente. En una coreografía de danza puedes pensar mucho en esos detalles, también en cuanto a vestuario, escenografía. Creo que hay maneras de vincular lo que se nos ocurra, ¿no? Y digamos, el diseño y la arquitectura comparten con las disciplinas artísticas que nosotros dominamos, comparten que son también expresiones artísticas. Entonces, dentro del arte podemos hacer estas vinculaciones todo el tiempo. Y hace rato, antes de que se me vaya, Ajá. que contabas un poco sobre tu bagaje, que a mí siempre me ha parecido fascinante, platicabas sobre cómo tuviste una formación como actor. Sí, Y en estos proyectos que hemos trabajado juntos durante ya algunos años, me doy cuenta que la manera en la que también logramos un trabajo en equipo muy hermoso que fluye de manera increíble, ya sí, platicaremos sí, más también sobre eso, tiene que ver con porque nos entendemos como artistas escénicos. sí, Tiene muchísimo que ver con eso. sí. O sea, aunque estamos en áreas supuestamente distintas, ahorita en nuestra actualidad trabajamos, pues yo más la parte del modelaje y de la danza, tú más la parte de la fotografía y la dirección, Ujú. logramos hacer imágenes, creo yo, muy poderosas Sí. porque vinculamos todas esas disciplinas Ujú. y nos entendemos también como artistas a un nivel más profundo que va más allá de la fotografía y de la danza, porque Ujú. ambos pasamos por el tema de las artes escénicas. Sí, creo que tiene que ver con el lenguaje de algún modo en común. Finalmente, Ujú, las artes escénicas cubren desde la danza, el teatro, la música. Son las exacto. tres que me vienen ahorita a la Sí, mente, ¿no? sí, sí. Y en todas, Bueno, el si bien performance, ¿no? el performance, ¿no? Ujú, Pero digamos que todas están cubiertas en ese contexto, ¿no? sí. Pero, por ejemplo, los procesos creativos son muy similares. O sea, de Ujú, entrada, el ensayar, ¿no? O sea, uno no sí. puede pretender llegar a una función, a una temporada, si no hubo Un respaldo, un sí. respaldo, pero además, ahorita hablas mucho de compromiso, que yo también creo mucho en eso. Ujú, Veíamos mucho en teatro, yo me comprometo con el ensayo, o sea, vengo al ensayo con ganas de probar cosas, por ejemplo, porque es en el ensayo sí. donde realmente vamos a ver si de entrada funcionamos, ¿no? Porque tiene que haber no solo la química de intérpretes, sino un real entendimiento de que esto
finalmente son artes que corren en el tiempo. Entonces, Sí. si vamos avanzando y vamos de acuerdo y todos estamos en la misma línea, en el teatro lo llamamos el mismo tono actoral, Sintonía, ¿no? la sintonía o la sincronicidad, o sea, hay varios Sí. como conceptos Que se refieren a eso mismo. ajá, pero es justo lo que buscan es llegar con un compromiso para que entonces a partir de Sí. que se empieza la temporada, el público pueda gozar de algo que digas, Claro. wow, no sé, qué precisos son. Y eso tiene que ver con esto mismo que no me canso de repetir, del dominio de la técnica y el oficio. Claro. Los ensayos son para eso. Ujú. Ahí te equivocas, ahí exploras, ¿no? Ahí no pasa nada si no sale 1, 2, 3 veces porque hay oportunidad de ir limpiando e ir pues haciendo que funcione cada vez mejor para que cuando el resultado sea mostrado a nuestros espectadores ya se logre la interpretación. Ujú. Porque no existe la interpretación mientras no haya un dominio técnico, y un oficio y una preparación. Ahorita mencionaste algo que es que siempre que mencionas cosas me vuela la cabeza. Sí, también me pasa. Vamos, ¿no? Ahí haciendo dices tú. explosiones. Pero es que en virtud del ensayo y de la preparación y de lo que comentas de ir como puliendo, ¿no? Sí creo que eso es justo lo que vuelve algo artístico, ¿no? Porque de pronto Exacto. siento que en estos tiempos posmodernos, ¿no? Donde todo es muy relativo y entonces sí se puede entender que desde el discurso yo pueda decir esta cosa me parece que es artística, Sí, bueno, ok. Lo conceptual, ¿no? Lo conceptual y así, que es algo mucho más abierto y que tiene también muchas virtudes, ¿no? Sin embargo, creo yo que cuando justo nos toca que estamos dando el workshop o hablando de estos temas, incluso entre nosotros, ¿no? En las reuniones y así, creo que justo el elemento artístico se lo da las ganas de pulir aquello que estamos haciendo, ya sea Sí, algo totalmente. coreográfico, ahora lo que estamos haciendo de fotografía, que si bien a veces hemos tenido poco tiempo, ¿no? Así de, híjole, nomás tenemos 2 horas para hacerlas, bueno, va, pero ya un poco traemos un bagaje de ideas y Sí, referencias. toda la experiencia. Ajá. Ese es el respaldo también. Que ese es un respaldo también muy interesante, o sea, que no solo... Creo que hay una complejidad muy interesante en el desarrollo artístico, que de entrada, como dices, sí se debe dominar una técnica, o por lo menos yo a veces digo que malabarear con una técnica o con una herramienta, ¿no? O sea, sí, tener preparación, ¿no? Eso ya te da cierto dominio. El dominio, de ¿no? aquello que estás haciendo. No es que, justo como decíamos hace rato, no es que termines de aprender y ya. Siempre sigues aprendiendo, renovándote, y mientras mantengamos esa inquietud de la que hablábamos, pues sigues creciendo en tu ámbito. Y eso es muy necesario, diría yo. Pero mientras más preparación tienes, más se refleja eso en tu trabajo. Claro. Y más lo nota también tu espectador o tu testigo ocular de esa creación. De hecho, yo lo he notado, por ejemplo, a mí la cuestión de dirigir se me dio un poco más de forma natural y la verdad fue un poco fortuito, porque si bien yo venía como haciendo otras cosas, estaba en el tema del teatro y así, recuerdo que una vez fue por equivocación, yo me metí a un taller. Cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México en 2005 más o menos, en 2006 ya me estaba metiendo a talleres, por ahí tomé un curso de dirección con el maestro José Caballero, en ese momento él era director de la Compañía Nacional de Teatro, y yo entré porque quería trabajar con él, quería ver qué le podía aprender, pero nunca me di cuenta que de lo que se trataba era de dirección. O sea, venía algo como de actuación y tal, pero yo me ganó la emoción. Hasta que ya llegaste. y llegué te todo enteraste. y de repente una todos así. coincidencia Fue muy atinada. Súper fortuita coincidencia. Porque de entrada me di cuenta que tenía la capacidad de hacerlo. Y a lo que voy es que algo que aprendí en ese curso, bueno, era un diplomado de dirección escénica, que era muy importante conocer los distintos lenguajes de con quienes ibas a trabajar. Eso implicaba, evidentemente, los intérpretes, los artistas escénicos, pero también el lenguaje del vestuarista, el lenguaje de si ibas a, por ejemplo, intervenir con música, precisamente cómo ibas a vincularte, y después lo pude aprovechar en el tema de la fotografía, ¿no? Sí, se nota mucho.
porque justo empecé un tiempo a hacer editorial de moda y me acuerdo muchísimo, es una gran anécdota que tengo con una gran maquillista que conocí en ese tiempo, Dulce, saludos. Llego yo con Dulce y queríamos hacer yo traía un concepto de una muñeca, ¿no? Era una como muñeca viva, ¿no? Que era muy surrealista el asunto. En la moda se da para ser Sí, surrealistas, me ¿no? encanta a mí también la Y, moda. y entonces la idea era que era una muñeca que llegó de repente a la Ciudad de México y andaba como probando oficios, porque pues es una muñeca, entonces de algún modo es inútil, ¿no? O sea, no sabía qué hacer. Y las fotos yo las había planteado en blanco y negro, ¿no? Y todo muy bien y todo. Y de repente veo que Dulce está maquillando como plateado, ¿no? Y yo me espanté, le digo, Dulce, no, es que esto es ¿por qué estás maquillando la plateada? Esto es en blanco y negro. Ajá, Me dice, mira, tómale la foto en blanco y negro y tú solito te respondes, ¿no? sí. Vi y dije, wow, El claro. efecto que generaba, ya me imagino. Y ahí me quedó claro y entonces me dio más la curiosidad. Obviamente no me convertí en un Ujú. maquillista, pero sí le preguntaba mucho. Qué Oye, interesante. ¿cómo podemos hacer esto? Dime. Y entonces descubrí todo el mundo de la parte de los conceptos visuales, cómo los Ujú. aterrizas, por ejemplo, en un mood board, ¿no? Wow. Donde dices, ok, es que vamos a trabajar sobre estas texturas, vamos a trabajar esta paleta de Ujú. color, esta iluminación y Y eso así. tiene que ver con diseño también. Es Exacto. mucho de lo que voy a aprender, por lo visto. Ajá, y porque justo el diseño para mí sería como, ahora que estoy incursionando en el cine, es como la preproducción, Ujú. porque es mejor diseñar previamente, Claro. porque ya llegas entonces no solo a ejecutar, sino si te toca Ujú. hasta improvisar, ya haces algo sobre algo Sí, planeado. sí, sobre una pauta. Exacto. Y te digo, lo que aprendí mucho en la dirección fue eso, como de tratar de conocer el lenguaje de o sea, Ujú. desde los técnicos, decir, oye, ¿cómo se llama esta lámpara? O a veces, Claro. no sé, yo soy luego malo con los tecnicismos, pero sí me apoyo, por ejemplo, de un gaffer, que el gaffer sé que le sabe muy bien a todo el Ujú. asunto técnico, pero yo llego con mi diseño, ¿no? Y llego, mira, Sí. necesito una luz suave de este lado, necesito... Y entonces, oye, te propongo esto, me late, vamos viéndolo en cámara, no sé, Que es bien vámonos. padre cuando estás justo trabajando algo así con expertos en su tema, ¿no? A mí me Exactamente. pasa como a ti que para nada domino otras cosas, pero cuando se relacionan con lo que a mí me apasiona, también soy maestra y coreógrafa, ¿no? Entonces, cuando pongo coreografías, por ejemplo, yo ya me estoy imaginando cómo quiero las luces en el escenario, cómo quiero mi vestuario, y todo eso entonces se lo comparto al experto o a la experta, y ya en digamos, en equipo, logramos ese resultado entre lo que yo visualicé y lo que me funciona para mi obra, para mi coreografía, Ujú. y lo que ella o él como persona experta en ese tema me puede aportar para que entonces funcione de una manera hermosa, ¿no? Claro, Pero sí, qué importante es también en ese tipo de cuestiones el colaborar y el no quedarse de pronto tampoco necio con las ideas, ¿no? sí, sí, Sino sí, adaptarse, sí, porque finalmente cuando colaboras entre expertos se se nota nota mucho. muchísimo. Y ahorita como lo comentabas, a mí hay algo que, por ejemplo, en el tema de las colaboraciones, ¿no? Que entrando en materia con Ujú, fotógrafos y modelos, ¿no? Yo, ujú, por ejemplo, aprendí mucho de las colaboraciones de moda, porque en efecto yo solo sabía que quería hacer fotos con la estética de moda, primero porque me fascinaba el mundo creativo que está dentro de la moda. O sea, para mí ujú, fue como un reto como creador, como artista, decir, wow, quiero saber hacer ujú. eso que me parece tan fascinante y que, Sí, y que aborda un sinfín de estilos, porque si algo tiene la moda es que es pasajera, rápida, exacto. va cambiando Y y ahí se sí relaciona un exige poco con la danza, con el tema de lo efímero, de lo ¿no? efímero, Ujú. pero exige también una voluntad de querer Sí. estar creando cosas distintas cada rato. Renovación constante. Que eso puede llegar a ser abrumador. O Sí, sea, a claro. mí llegó un punto en que dije, no, Y no cualquiera. y tengo que parar porque digo, me interesan ahora otras disciplinas. Claro. Pero lo que iba es que estos vínculos que se empezaron a hacer entre creativos, estas colaboraciones, cómo se nota, ¿no? En el Ujú. trabajo final, cuando uno está a gusto haciendo las cosas, porque la colaboración
Sí, es muy ese aire evidente. creativo que uno goza. Y que yo siempre hablo de que, si bien todas las artes creo que requieren un compromiso, sí, una Un disciplina, sí, esfuerzo, pero también retos. no dejar de jugar, porque Exacto. uno creo que siempre tiene que Tiene acordarse que por ser qué entró divertido. a este rollo, Sí, en ¿no? eso coincidimos totalmente y creo que también por eso hacemos muy buen trabajo en equipo, porque después de años de experiencia que tenemos ambos en Ujú. nuestras áreas, que eso también lo se siente Eso mucho, ayuda, sí. eso ayuda un montón porque llegas a un punto en el que Ujú. sabes que mientras sigues teniendo esa vocación y te sigue apasionando y sigues amando lo que haces, lo más importante es disfrutarlo. Eso es lo que no debemos de Ujú. perder de vista. Porque luego pasa que, en el caso de la danza, por ejemplo, y sé que también en muchas otras disciplinas artísticas, es tanto reto, es tanta competencia, son tantas dificultades, que mucha gente que le gusta un montón termina dejándolo porque no Sí, aguanta. sí, sí, Y sí, es un ritmo, pues también complicado. claro, En el caso de un bailarín es muchísimo desgaste físico y físico, emocional. Y bueno, también está el asunto de que el medio a veces no ayuda, sí, ¿no? Hay luego bastante ahí tortura y sí, sufrimiento. Entonces, ¿cómo le haces para encontrar en tu camino esta capacidad de decir, todo eso lo dejo de lado porque no es lo que me importa y me enfoco en lo que realmente me da a un nivel muy profundo, ¿no? sí, Lo gozo, pues por ahí sigo gozando, ¿no? Y sigo encontrando la manera de hacer mi propio arte sin salir más lastimada o, digo, y no solo a nivel físico, sino ujú. también en otros sentidos, Emocional, ¿no? claro, sí, 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 o sí, sea, es difícil sí, porque además, como lo hemos platicado también, pues son medios en los que económicamente también es muy complicado salir ahí a flote. ujú. Pero creo que puede uno encontrar formas de seguir haciendo eso que tanto nos gusta, Sí, pese a esas dificultades, y tiene mucho que ver con centrarse en lo bueno, en lo que vale claro. la pena. Lo que, mira, cuando digo divertido no me refiero a uno estar ahí como dicen echando chacota, ¿no? O simplemente ir No, para no, o nada. sea, para mí, cuando yo recuerdo el por qué te digo que, por ejemplo, con el caso de la fotografía, yo me acuerdo mucho, estaba en la secundaria y la cámara que teníamos era una de estas JVC, eran VHS compacto, o sea, ni siquiera era la cosa digital, ¿no? O sea, y me acuerdo real que con mis amigos de la secundaria nos poníamos a nosotros disque a hacer cortometrajes. Ay, qué Era padre. la cosa Pues así más empiezan muchos divertida del directores mundo. Ajá. y directoras. Y era, pero porque eran las ganas de que nos encantaba el cine, ¿no? Yo tenía, mi hermano tuvo un tiempo como tipo de renta ¿cómo se llama? De Mm, películas, ajá, tipo tipo videocentro. videocentro, pero no, Wow. allá en Río Ajá. Verde. Y yo me iba los domingos, ¿no? Ahí me pagaba y me iba los domingos y yo gozaba porque me gustaba viendo películas. Y de Mm, ahí aprendí mucho y decía, es que yo quiero hacer eso, o sea, ¿cómo se le hará? Bueno, sí, vamos qué probando con la increíble. cámara. Y bueno, creo que si hoy viera eso que hice, seguro, qué bueno que Pero lo por algún lugar importante es está. que te animaste a hacerlo. Y Exacto. además eso te sirvió también. Y era por esta idea de vamos a Ujú. jugar, o sea, no había una pretensión mayor de, Eso es muy ay, bonito cuando uno güey, es niño. ajá, me quiero ganar el Oscar. No, a ver, aguanta, solo quiero que me salga bien esa toma que estoy tratando de Ujú. emular de las pelis que veo, ¿no? Sí. Cuando uno trata de conservar ese espíritu, creo que Ujú. sí nos salva, porque como ahorita comentas, Sí, a el niño veces interno. el niño Ujú. interno, ¿no? A veces sí se complica desde temas económicos o a veces también temas emocionales, ¿no? O Sí. sea, No, y es es mucho rudo. trabajo interno, creo yo. Por lo menos en mi proceso como intérprete me pasó eso. El otro día le contaba a alguien sobre eso, ¿no? Como cuando era yo niña me Ujú. pasaba como a ti, haciendo tus películas, en mi caso bailando. Yo subía al escenario sin ningún miedo. Exacto. Eso es increíble, o sea, los niños tienen esa frescura y por como no estaba ahí la parte racional de no me vaya yo a equivocar, no me vaya yo a caer, Ujú. no vaya yo a hacer el oso, ¿no? Sí, Pues no, o sea, yo simplemente me subía con una seguridad tremenda y me entregaba por completo, ¿no? Y eso después, muchos años después, cuando pasé luego por
procesos, sobre todo en la adolescencia, en los que al revés me sentía insegura, creía que me iba a caer y eso no me ayudaba. Me daban pesadillas de que estaba yo girando y de pronto caía o se me olvidaba la coreografía, ¿no? O sea, Híjole, estas sí. atormentaciones que les pasa a los bailarines. Y bueno, fue muy bonito que como intérprete logré madurar y logré, aunque suena, digamos, paradójico, siendo un adulto, pude madurar como intérprete en el momento en el que regresé a mi esencia y conecté con esa niña interna. Así es. O sea, a veces madurar tiene que ver con regresar, Sí. ¿no? Y eso fue muy, muy poderoso porque encontré la forma de volver a salir al escenario con esa entrega y a no tener miedo a ser totalmente vulnerable ante ese público. Y creo que eso también es algo que me gustaría mencionar como algo fundamental del arte, el permitirse ser vulnerable. Eso es muy complicado porque creo que vivimos, no, yo hablo de la sociedad, perdón, que actualmente tenemos. Sí creo que somos muy hostiles, o sea, se nota en internet cómo el hate está fuerte, el juicio, la las hostilidad, críticas. ¿no? Y creo que eso, si uno no se permite, por ejemplo, me acuerdo desde el teatro, me acuerdo desde la música incluso, y ahora mismo con la fotografía, es el ser vulnerable, sí creo que requiere por lo menos un mínimo de contexto de confianza, ¿no? Es decir, sobre todo, y ahorita que entremos en pero materia... tiene que ver también con fortaleza. Claro, pero sí creo que es importante, por ejemplo, como lo que hacemos de fotografía de desnudo artístico. O sea, finalmente, Y ahí hay justo quería ir una... hacia allá, hacia el desnudo. Ahí hay una vulnerabilidad, que ahorita entramos más en materia, pero ahí hay una vulnerabilidad de todos los artistas que creo que sí es importante por eso trabajar en confianza y tener buena química con quien uno va a trabajar. Totalmente. Y entre profesionales. Y que sea profesional el asunto, porque justo lo que se está buscando es un fin en común, que por poner un principio sería estético, ¿no? Algo que genera una armonía, algo que el puro resultado, la pura obra final, tú digas, wow, no sé, me gustó por la forma, me gustó por la iluminación. Como decimos, que sea contundente. Que sea contundente. Y que hable por sí misma. Exacto, que la obra por sí misma hable y que las formas y las composiciones y todo aquello que me están presentando tenga una estética, esté estilizado y entonces sí me comunica algo. A veces no necesariamente tiene que comunicar una historia en específico, sino una sola sensación. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Sí, de hecho, y lo hemos platicado mucho en estos talleres que impartimos, el Nude Art Photo Workshop, la verdad es que creo que uno puede lograr este equilibrio, ¿no? En el caso de lo que hacemos nosotros en las imágenes, a veces hay narrativa, a veces sí hay algo de dramaturgia, pero a veces, como dices, es nada más algo en particular, una emoción, una sensación. Pero lo importante es que, como mencionábamos hace rato, al ser arte tiene que transmitir, comunicar, conmover. Y eso siento que si volvemos a lo que es la vulnerabilidad, por ejemplo, yo me acuerdo los trabajos de actuación van muy sobre eso, ¿no? Porque el actor trabaja por lo general, yo siempre he dicho que se requiere ser una persona empática en la vida para poder ser buen actor o buena actriz. Sí, de entrada, ¿no? Obviamente hay desarrollo de técnicas, evidentemente hay que generar una habilidad, ¿no? Que te va a permitir sostenerte en un oficio, qué sé yo. Pero si no, por ejemplo, observo, comprendo mis propias emociones, mis propios pensamientos, y si no los abro en un entorno, me acuerdo en la escuela era... de ser vulnerable, abrirse, entregarse. Y sobre todo, vamos, el trabajo de la actuación y que también es la interpretación en general, sí tiene que ver con emociones. O sea, no estamos ahí haciendo ciencia, ¿no? O sea, no estamos, no sé, es desarrollando datos o alguna otra cosa. Emocional. Es súper emocional. Por eso luego nos llaman intensos, ¿no? Sí, y sí lo somos un poquito. Pero canalizamos esa intensidad. Y fíjate, el arte podría ser un canalizador, ¿no? Un también regulador. Yo a veces creo que es como en la música, ¿no? Que es tienes el ecualizador de las emociones.
Y que para eso, obviamente, desde los ensayos, desde la misma historia que vas a presentar, desde quien está, por ejemplo, atrás dirigiendo, decimos, va manteniendo el tono, ¿no? Sí. Pero el permitirse la vulnerabilidad a veces cuesta. Sí, es un proceso interno muy cañón, también inclusive psicológico, me atrevería a decir, y toma años. Sí. Y a mí me gusta decir que en lo escénico, y creo que en el arte en general, tenemos permiso de ser locos. Sí. Eso es muy interesante, Sí. porque la sociedad nos reprime mucho, hay mucha presión, ustedes lo han de sentir también bastante seguido. O sea, la vida tiene sus dificultades y como decíamos hace rato, luego hay mucha crítica, mucho juicio. Entonces, ¿qué hacemos los artistas? Logramos un trabajo interno que a mí me parece tan poderoso que entonces generamos una fuerza enorme que nos permite ser locos, ser vulnerables y ser en todo lo que eso implica, con nuestro lado oscuro también. Claro. Y creo que eso es de lo más valiente que hay. Y es sano, ¿no? Digo, no digo que y siempre voy a hacer hincapié toda la vida, jamás, creo yo, se va a poder comparar digamos, lo que puedes regular emocionalmente a través de una disciplina artística con una psicoterapia. Siempre he sido muy, a la par, y lo decimos también en el curso, ¿no? Porque sí creo que es muy distinto. O sea, un trabajo psicoterapéutico es porque vas a trabajar con tu individualidad a partir de cómo fue tu relación con el mundo desde tu infancia, ¿no? Claro. Y ya en un trabajo artístico está buscando otra cosa, está buscando o contar una historia o, como dices ahorita, a lo mejor solo expresar un sentimiento, genera una sensación en el público. Exacto. Pero ya lleva una estilización. Sí. ¿No? O sea, ya hay un trabajo tanto emocional, pero también más racional. Más bien necesitas un trabajo, un apoyo psicológico para lograr hacer tu trabajo artístico. Sí. O sea, sí van de la mano, pero más bien uno respalda al otro, ¿no? Sí. Y hace rato dijiste algo muy importante en lo que me gustaría que profundicemos, que es el tema de la identificación con el otro desde la empatía. Sí. El artista es muy importante que logre esta identificación con su público, ¿no? Porque si no, simplemente no hay conexión. Claro. Entonces, en el caso de un bailarín, pero creo yo que se asemeja también con las otras disciplinas, en el caso de un bailarín, todo este trabajo interno del que estábamos platicando, una vez que logras que vaya sucediendo, tú tienes que, a la hora de interpretar un personaje, o a veces nos toca interpretar un elemento, algo más abstracto, sea lo que sea que tienes que interpretar, sí hay todo un trabajo de campo, por así decirlo, y de investigación. Sí. A veces piensan, y por eso quisiera mencionarlo de una vez, que el bailarín solo reproduce pasos. Y no es así. Hay todo un trabajo creativo detrás. Sí. Y eso implica, no sé, por ejemplo, si yo en algún momento me tocó representar un huracán, ¿no? Bueno, ¿qué emoción puede funcionar para representar a ese huracán? ¿No? O sea, no solo a nivel sensación e imágenes, sino también a nivel emocional. Porque carácter. Como decimos, trabajamos con nuestras emociones, ¿no? Entonces yo me fui, por ejemplo, por el lado de la ira. Estuve trabajando muchísimo esa emoción y entonces lo que yo hacía en escena era sumamente explosivo y se sentía el enojo y se sentía entonces el poder del huracán, ¿no? Claro. Obviamente metiendo sus matices también, porque representaba también el nacimiento de ese huracán y sus sutilezas. ¿No? Y eso iba obviamente en sincronía con la música, con cómo iniciaba, como con esas gotitas de agua, y había unas bandejas con agua y mi cabello estaba en el agua y entonces sacaba el cabello y se llenaba de agua, ¿no? O sea, era ya como la pura una cosa imagen. así muy... Sí, las puras imágenes funcionaban mucho, que bueno, eso fue ahora sí que aciertos de la coreógrafa, pero yo como intérprete tuve que lograr también esta parte de hacer que se viera el huracán
y que esas personas se sintieran identificadas con ese huracán. Sí, claro. Y lo entendieran desde también su vulnerabilidad, Sí. ¿no? Que es lo que se logra mucho también en el cine, Sí. que yo amo el cine, creo que ahí tenemos ese gusto en común, ¿no? A mí desde siempre me ha gustado mucho el cine, me considero una persona muy visual, entonces me llama mucho la atención todo lo visual y por lo mismo me gusta generar material audiovisual. Pero bueno, a lo que voy es que la identificación también es clave, ¿no? Tú tienes que poder, como intérprete, crear tus personajes o lo que te toque desde un lugar de entendimiento. Claro. Me gusta mucho en mis talleres poner el ejemplo de cuando interpretas a un asesino, ¿no? Sí, sí, sí. Porque siempre les digo a mis alumnos, afortunadamente hasta ahora en mi vida no he matado a nadie. Claro. Y espero Sí, nunca sí. hacerlo. Tocó Pero una yo madera. sé Sí. que vive en mí Claro. esa asesina, que sería Sí, yo sí, sí. capaz de hacerlo, solo por el hecho de ser humana. Todos los seres humanos somos capaces de matar, ¿no? Sí, sí, Entonces, suena horrible, Sí, sí, sí. pero si No nos lo hagan. ponemos a pensarlo, no lo hagan, no se hace en casa esto, Ajá. pero si nos ponemos a pensarlo, somos todos Sí. potencialmente capaces. Sí. Y además, si nos imaginamos una situación en la que estamos defendiendo a quien amamos o defendiendo nuestra propia vida, pues claro, ¿cómo no vamos a ser capaces, no? Claro. Entonces, bueno, eso me resulta interesante porque a lo mejor tú nunca has hecho o nunca harás, esperemos, ciertas cosas que tu personaje te exige, Claro. ¿no? Pero sabiendo que eres capaz, Sí. desde ahí puedes identificarte con tu personaje y Sí. lo puedes crear de una manera genuina. Sí, sí, sí. Que es el mentado mágico sí que conocemos de Stanislavski, ¿no? O sea, justo la propuesta de un mágico sí es básicamente una suposición. Vamos a suponer que si yo estando en estas circunstancias y teniendo este carácter o esta Ponerse en los situación, zapatos, ¿no? Del ahí es otro. donde entra una empatía, ¿no? Donde uno dice, bueno, no, a lo mejor no soy, como dices, no he tenido Tal experiencia. la experiencia ni nada. Hay quien puede, no digo no hagan eso, no lo hagan, pero están, digamos, las escuelas que promueven el trabajo vivencial, ¿no? Sí, que se me hace No muy hay que fuerte y hacerlo. controversial. Vamos, a lo que voy está la experiencia de hacer otras cosas, pero siempre con no perder el contexto de que estamos haciendo arte. Y el mismo Stanislavski lo decía Exacto. en sus teorías, ¿no? No se olviden de que estamos haciendo arte, La no se sublimación, confundan, ajá, ¿no? aguanten. Ahora, sobre ese sentido, lo que dices de el logro que puedes tener al interpretar y de investigar el por qué. Yo ahí, por ejemplo, encontré el asunto del carácter, o sea, el carácter ¿cómo se llama? Del huracán, ¿no? O sea, Ajá. ok, regularmente cómo se comporta un huracán y qué Sí, provoca yo y lo qué tenía hace. que humanizar, justo para Exactamente. que el público se identificara. Ajá. Y al humanizarlo es ponerle emociones, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Porque entonces, en efecto, la metáfora va a funcionar. O sea, el público podrá ver en una coreografía, en una interpretación dancística, ¿no? El carácter de un huracán y podrá incluso identificarse y decir, yo a veces así me siento. Así es. Tal vez no me pongo a bailar, ¿no? Ajá. Pero sí me puedo llegar a sentir con esa rabia, Sí, con ese me coraje. vuelvo huracán, ¿no? Ajá. Y entonces algo relativamente abstracto se vuelve aterrizado, se vuelve, ¿cómo decirlo? Entendible, ¿no? O sea, sí logras pues captar el concepto y eso, sentirte identificado. Y eso es algo que llamamos catarsis, ¿no? Yo lo aprendí en el teatro, ¿no? Pero creo que es algo que se expande a otras disciplinas, ¿no? Sí. Porque es cuando yo, no sé, si veo una película, si veo una coreografía o incluso hasta con, no sé, pintura o una fotografía, si hay algo que emocionalmente me conecta, me dio sentido y de algún modo me hace sacar una emoción, esa es la catarsis. Exacto. La catarsis no tiene que ser una cosa ahí a lo mejor explosiva o fuerte. No, con que me haya pegado el sentimiento, sí, ¡pum! exacto. Ahorita Ya se hice me catarsis. vinieron dos palabras importantes, ¿no? Que son parte de esto mismo, que son la palabra complejidad
Y déjenme acuerdo de la otra que se me está olvidando. Ay, es que vas diciendo cosas Ahorita y viene, igual se ahorita me van viene. prendiendo foquitos. Pensé en la creación de personaje, ¿no? El cómo Ujú. los personajes tienen que ser complejos para que sean interesantes. Ah, Sí. y ya vino a mi mente la otra palabra, que es la palabra matices. Ándale. Creo Sí. que mientras Sí. haya complejidad y matices, logramos esta especie de caos del que estás hablando. Sí. Porque aunque buscamos obviamente también armonía, creo que en el arte tiene que haber siempre dualidad, Sí, sí, sí. ¿no? O Complejidad. contrastes, Sí. complejidad. O sea, todas estas palabras nos ayudan para Ujú. tratar de ponerle pies y cabezas a esta idea, ¿no? El punto es que algo que es parejo suele ser aburrido. Sí, monótono. Ajá. Ujú. Entonces, cuando queremos hacer arte y que estas creaciones vienen desde las emociones, Ujú. pues las emociones no son sencillas. Sí, Las no, no, emociones no. son complejas. A veces inclusive sentimos dos cosas contrarias a la vez, Claro. ¿no? A mí me pasa mucho que río y lloro, así como el Guasón, ¿no? Ándale. Sí, y Sí. es algo que he aprovechado muy a mi favor como Ujú. intérprete. Sí, y es que la complejidad al final es humana, porque Ujú. ahorita mencionaste algo de cómo se puede llegar a descalificar el trabajo de un bailarín, que es que, ¿qué? ¿Solo se aprende pasos, como dijiste? Sí, que lamentablemente hay gente que piensa que no, pues el qué fácil, ¿no? O sea, el Ajá, bailarín nada más reproduce pasos. ándale eso. Y me Ujú. parece de entrada una forma simplista de ver la vida. Porque la vida es compleja, la vida no es Exacto. algo simple. Y de hecho, Sí, exacto. si observamos al ser humano como es, somos Ujú. muy sofisticados. O sea, Sí, tenemos altos contrastes, sí. a veces, como dices, río y lloro al mismo tiempo, Ujú. puedo incluso tener mis contradicciones, puedo andar por la Exacto. Somos vida, bien contradictorios los seres ajá, humanos, es una característica muy humana. Lo ajá, incongruentes que podemos ser. somos súper incongruentes. Ujú. Y vamos, existen siempre las rutas, ¿no? Las guías que te dicen, mira, vete por este lado, digamos, busca la congruencia en tu vida y la verdad es que Sí. tendrás menos problemas. Sí, ok, está bien y hay que buscarlo y es bueno y hay que promoverlo, sí. Pero tampoco decir, híjole, esta vez fui incongruente o esta vez, no sé, cometí un Ujú, error que ujú. siento que a veces también tenemos una sociedad donde cómo tratamos a la gente que comete un error. Ujú. O sea, hay gente que puede ser muy tirana, ¿no? Sí. Y dices, oye, espérate, solo es un error, cálmate, ¿no? O sea, Ujú. vamos, se puede solucionar. Siempre va a haber rutas y Sí, caminos para encontrar soluciones, ¿no? exacto. Pero esto de la complejidad me parece muy interesante porque es precisamente como dices, es parte del ser humano Ujú. ser complejos. Sí, y la verdad es que esto me lleva a que queremos invitarlos a través de estos podcasts a que vean arte, se alimenten de arte, porque eso va desarrollando una sensibilidad muy especial de la que vamos a hablar también ahorita. Y me quedé pensando, ¿no? ¿Quién es la gente que suele hacer esos comentarios de, por ejemplo, lo que decía yo de, no, pues los bailarines, pues, ¿por qué se dedicarán a eso si nomás reproducen pasos, no? Ajá, Suele ser la gente que no tiene ni idea y que no sí. ha visto danza. Y que no La quiere gente que hacerlo, no ¿eh? sabe absolutamente nada de danza. Y Ajá, es válido si de plano no quieres saber nada sobre danza o ver sí, danza, pero entonces no hables de danza, claro. ¿no? No te atrevas a hacer un comentario sobre danza si no tienes ni idea, ¿no? Sí, sí, Y sí, así aplica, creo yo, con cualquiera de estas disciplinas sí. artísticas. No te interesa, todo bien, pero ¿te interesa o quieres hablar al respecto? Pues Ujú. entonces realmente acércate, date Ujú. chance, ¿no? Pregunta, finalmente creo que Ujú. algo que puede uno también ejercer en el aprendizaje es eso, o sea, decir, bueno, a lo mejor yo no sé de esto, ¿no? Oye, explícame, a lo mejor mi duda es Sí, la bastante absurda, curiosidad. ¿no? Tengo una No, duda y además, genuinamente tonta, si te animas a ¿no? ser solo espectador, Ajá, vas a presenciar algo, obviamente si te acercas a ver algo profesional, algo de calidad, vas a presenciar algo que te va a mover y sí, vas a salir de ahí diferente. Y bueno, yo lo noté muchísimo, ¿no? Y puedo decir que me siento muy orgullosa de eso. Gente que a lo mejor no entendía muy bien lo que yo hacía porque nunca lo había visto y que se animó a ir a verme, ya ni tuve que explicarles nada. sí, Después de ver ese acto escénico, ujú, que quedaron conmovidos, lo único que podían decir fue, ah, ok, ahora entiendo la claro, importancia de esto, ¿no? Porque lamentablemente luego la gente considera el arte como algo no importante. ujú, Y aquí lo que queremos también
comunicarles a ustedes es que el arte es sumamente importante para nuestras vidas, para nuestra sociedad. De verdad, si se animan a acercarse más al arte, van a ver lo importante que es. Si empezamos por cosas muy básicas de la importancia que tiene el arte, creo yo, es en lo que hoy se conoce como el tejido social, ¿no? O sea, no estoy diciendo que por a lo mejor ir y disfrutar de alguna obra artística, vamos, desde cualquier disciplina, o incluso al ejecutarla, al volverse alguien que puede ser desde lo amateur o lo profesional, vamos, por el simple hecho de que es un buen hábito, ¿no? Está aportando. Pero tampoco estoy diciendo que venga y salve gente o que, no sé, acabe con la No, a lo inseguridad del mejor país. a nivel No. individual sí hay quienes sienten, perdón, bueno, yo lo he sentido de alguna manera, que nos salva, ¿no? Sí. Pero sí, entiendo tu punto, o sea, digamos, no es algo que funcione mucho para lo práctico o lo económico a veces, que suele ser un tema ahí difícil ligado al arte, pero a nivel individual nos puede ayudar muchísimo y a nivel sociedad también, porque justo se logra sensibilizar a las personas de una manera que creo yo ninguna otra cosa lo logra. No, y justo hablando de complejidad, creo que ese sería parte de la aportación del arte. O sea, si aporta a nivel social, empieza por el individuo. Yo en mi caso sí encontré sobre todo descubrimiento. Primero, descubrimiento de capacidades que jamás pensé que habría de tener. O sea, empecé en el teatro, me empecé ahí a asomar. Era muy loco porque en la prepa, vamos, no es que no fuera bueno para nada, sino que la verdad no me interesaba la escuela. Me aburría, qué sé yo. Y de pronto encontré en el teatro que era bueno para algo. Y dije, no mames, yo de aquí soy. O sea, claro. Y de ahí me fui tendido hasta la cocina, ¿no? Sí. Pero justo gracias a estar ahí y empezar a convivir con más gente, más creativos, fui descubriendo otras capacidades. Sí. Y el camino del descubrimiento, nada más de eso, ya le da el aliciente de la vida. Por otro lado, fue ir descubriendo ahora sí, por ejemplo, lenguajes, ¿no? O sea, que me permiten entonces, por ejemplo, cuando he hecho videoclips, el lenguaje de los músicos, yo no soy compositor, lo poco que aprendí fue por tocar batería y algo de canto en algunos coros, y entonces puedo comprender el lenguaje y las intenciones de los músicos que muchas veces traen, digamos, una forma de pensar un tanto más abstracta, ¿no? Sí. Y que yo tenía que traducir ahora con el tema de la imagen a imagen en movimiento y decir cómo esta metáfora que tú me estás dando con esta pieza, con este acorde, con este requinto de guitarra, qué sé yo, cómo lo llevo a una imagen. Claro. Y el solo trabajo de eso es genial. Y es que qué importante eso que acabas de decir, que es una clave también de lo que es arte, ¿no? Es un lenguaje. Exactamente. Las distintas disciplinas artísticas son lenguajes. Entonces, ¿cómo no van a ser importantes si son maneras de comunicarnos socialmente, ¿no? Y exponemos una serie de temas sumamente importantes, ¿no? Generalmente el artista busca estos temas controversiales, ¿no? Polémicos, o más bien por el lado de temas sensibles, lo que no se atreve a decir la sociedad, ¿sabes? Como que hay una búsqueda ahí bien interesante. Y es a través del arte que se dan a conocer estas cosas, ¿no? Y que muchas veces Lo que abre de pronto diálogos. Está a oscuras. ¿No? O sea, nos pasó una vez, perdón la interrupción, hace años teníamos una obra que nos fue bastante bien, se llamaba Infieles, fue una obra que dirigió Gerardo Trejo Luna y hablaba sobre todo de la infidelidad, pero más hacia uno mismo, o sea, sí abarcaba y de algún modo era el gancho, el tema de la infidelidad de parejas y así, pero haciendo precisamente el análisis que tuvimos la fortuna de que viniera Marco Antonio de la Parra a digamos, a hablar con nosotros. Él nos vino y nos aterrizó esa inquietud que traíamos y nos decía, es que esto trata mucho más que de la infidelidad de pareja, trata de la infidelidad a mí mismo. Me encanta. Y dijimos, wow, claro. Y eso es ir más allá de lo evidente. Exactamente. Y con cualquier tema se puede hacer eso. Y que a lo que voy es que yo solo por mi trabajo de intérprete me permitió descubrir cosas a partir de ese tema. Me encanta, es que acabas de decir algo bien importante también, el autoconocimiento. Así es. El arte te permite autoconocerte. Sí, y
lo fascinante era, salíamos de función y siempre ya sabes, ¿no? Sale uno de función y van amigos, viene uno medio eufórico porque pues la energía, la adrenalina. Y me acuerdo que siempre se abría el tema. O sea, a alguien le había Ujú. tocado así de, híjole, fíjense. Recuerdo mucho una persona que nos dijo, después de ver su obra, o sea, la fue a ver varias veces. Sí. Dijo, después de verla por la primera vez que vine a verla, decidí que me iba a divorciar. Dijo Wow. así de, ay, güey, Qué bueno, no fuerte, queríamos sí. eso, ¿no? O sea, no, No, no era pero la sí, intención. porque seguramente ya estaba en ese proceso. El Exactamente. arte también te permite eso. Ujú, Te das cuenta de muchas cosas. Lo estás viendo a través de otras personas, ¿no? Quienes están creando ese arte, ¿no? Lo estás viendo a través de eso que hicieron, ¿no? A través de una pintura, a través de una obra de danza, a través de una obra de música. ujú. El punto es que te llega a tocar fibras muy profundas y así como ese artista logró esa creación artística desde el autoconocimiento, cuando tú como espectador estás recibiendo eso, también te autoconoces más. Ujú. Y en ese sentido también el arte es importantísimo. Y ahorita que decías del lenguaje, yo algo que aprendí hace poco con el asunto justo del lenguaje, es que el lenguaje al final es una metáfora, es decir, vamos, nosotros tenemos nuestro lenguaje en español y existe el inglés, o sea, existen distintos formas de comunicarnos, ¿no? Ujú. Pero aún dentro de esas formas a veces parece que no nos entendemos, o sea, y Exacto. pasa, ¿no? A veces Sí. de, es que te estoy diciendo esto, Sí, ¿no? totalmente. Pero creo que justo el abordaje de la comprensión del arte, creo que invita mucho a la investigación, Ujú, no quiero decirlo como tan rígido, a lo mejor a la interpretación, pues, de ujú, aquello que me están presentando. Es decir, a lo mejor vi algo, porque suele pasar, por ejemplo, no sé, en una coreografía dancística que a lo mejor es muy ujú. abstracta. Ahorita que mencionabas la danza Y buto, sin por ejemplo, embargo, ¿no? justo siento que a veces es más contundente el lenguaje del cuerpo que el Exacto. lenguaje hablado, Y es a lo que iba. O sea, que hay tienes un entre líneas, lenguaje ¿no? que te está comunicando a través de una metáfora. El chiste es Ujú, comprender la metáfora, que creo que eso es algo ujú, que se ha olvidado, no sé qué tanto se promueva, no estoy tan seguro, pero esas fueron de las cosas que tanto me fascinaron. De entrada, el sí, comprender, en el caso, por ejemplo, de una obra de teatro, cuando uno hace el análisis como actor, ujú, bueno, ¿esto de qué se va a tratar de entrada? O sea, ¿qué papel juega mi personaje en esta situación, ujú, en esta trama? En la coreografía igual o en la danza sí, igual. Y cuando uno ya tiene bien claro de qué está hablando y hacia dónde va, que es ujú, la búsqueda de sentido de eso, sí, es donde ya uno puede entonces transmitir esta claridad de la que hablas. Y el exacto, público puede tener un poco más sí, comprensión de esto que me están presentando de forma sí, y metafórica. es que yo siempre sugiero a los espectadores del arte que intenten no racionalizar Ujú. O sobreanalizar, o ¿no? sobreanalizar, sino recibir a Ujú. niveles más perceptivos, por así decirlo, y que se permitan sentir. Como decíamos hace rato, tiene más que ver luego con la emoción. Y estos lenguajes que no son hablados, te están diciendo cosas a veces muy Muy cañonas fuertes. de manera subliminal Ujú. o entre líneas, ¿no? Entonces, aprender a descifrar eso tiene que ver con una apertura, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, creo que va mucho por ese lado, ¿no? De pronto pasa que hay espectadores que dicen, pues no le entendí nada, pero sentí mucho, Ah, sí, ¿no? O me llevó a tal cosa, o me puse a reflexionar sobre mi vida, ¿no? claro, O sea, ahí es cuando yo digo, misión cumplida. claro, Logré como artista mi objetivo, porque yo no quiero que entiendan exactamente el debraye que yo tuve para crear, por ejemplo, esa claro, coreografía, sí. ¿no? Yo lo que quiero es que hagan su propia interpretación desde quiénes son Ujú. estas personas, desde sí Sí. mismos. Y a lo mejor su interpretación es bien distinta a lo que yo originalmente pensé para crear eso, Ujú. pero no importa porque sí les llegó y Claro. porque fue más a nivel emocional y perceptivo que a nivel racional. Sí, porque no todo es, digamos, no todo tiene que ser analizado. Sí creo que
en Occidente tenemos ya a veces creo que es un vicio, ¿no? Porque siento que hemos sobrevalorado la intelectualidad de las cosas, ¿no? Y yo no digo que no, Y por creo que es eso bueno lo tener... conceptual, ¿no? El Ajá, arte conceptual se va mucho por ahí. exacto, Es más el discurso exactamente. o el concepto desarrollado Ujú. que la obra en sí misma. Ajá. Yo por eso sí me atrevo desde mi trinchera artística a criticar bastante el arte conceptual. Ya sé, Pero va a bueno, ser ese es debate, otro tema muy claro. extenso. Sí, Ahí dejamos la pregunta abierta para exacto. ustedes también, ¿no? Ustedes, ¿qué creen que sea arte? ¿No? ¿Dónde está esa línea delgada Ujú, entre lo que es y lo que no es arte? ujú. ¿Y qué opinan, ¿no? de estas tendencias del posmodernismo como el Sí. arte conceptual? Sí, porque como dices, el tema a veces es un discurso, y digo a mí me ha pasado, me ha pasado cuando estoy debrayando en una idea, ¿no? Que digo, está padre para la charla de café, ¿no? O sea, creo que debrayar está cool, pero Ujú, muchas veces uno se empieza a enredar en una sola idea y ujú, dices, espérame, ¿de qué estábamos hablando? ¿A dónde claro, íbamos? ¿De qué? Y muchas veces lo que solo sucede es confusión, una sí, confusión personal y el público también que termina se percibe confundido y todo el también. mundo dice, Sí, ¿de qué se trató esto? sí, Y a sí, sí. veces pasa que me parece muy genuino porque lo que no queremos es parecer tontos o parecer incultos, ¿no? Y decir, Ujú. híjole, no, la verdad es que no le entendí nada. ¿Por qué? Por cómo tratamos a los incultos y a los tontos. ¿Sí me explico? Ujú. No queremos ser eso y decimos, no, me guardo. O a veces no queremos también vulnerar la Sí. sensibilidad del artista que a lo mejor le está metiendo Sí, no, lo peor mucho es cuando coco. te dicen, pues estuvo bonito, ¿no? Con cara de, no entendí nada, pero pues así me salvo Claro. diciendo que estuvo bonito. Y que Pues pasa en no, un o sea, la proceso también. retroalimentación tiene que ser honesta. Claro, y que te digo, también creo que pasa en un proceso de experimentación. Yo ahí sí creo que se puede dar uno ese chance, ¿no? Decir, por ejemplo, en Ujú, la foto me pasó mucho. Yo al principio no quería hacer esta foto que yo le llamo la foto ortodoxa, ¿no? La foto donde es que ujú, la luz tiene que ser de determinada forma, es que tu esquema de luz, es que tu luz de corte. O sea, había muchas ujú. cosas que Muy los cuadradas. fotógrafos experimentados, ¿no? O los que yo les digo, los de la vieja escuela, era Ujú. se tiene que hacer así porque solo así se hace la buena fotografía, ¿no? Sí, no se trata de eso. Y yo Y siempre he con cualquier tenido, arte estoy de acuerdo contigo, en ajá, que también hay que aprender a trascender claro, esos límites impuestos. así es. Y yo siempre he tenido un carácter medio como Rebelde. rebelde, ¿no? Disidente, no propiamente por la línea de lo social, sino por estas líneas donde yo digo, bueno, ¿y tú por qué me estás diciendo cómo debo yo hacer las cosas? ¿Qué Ujú, sucedía? Que yo, por ejemplo, me gustaba mucho la fotografía que conocemos como lomográfica, que son unas ujú, camaritas que parecen de juguete, realmente son de juguete, ujú, y que todavía usan película, ¿no? O sea, del mentado rollo de 35. ujú. Y me acuerdo mucho porque había una como regla de la lomografía que era tú disparas sin ver y permítete Ah, descubrir eso que la cámara sola, cuando tú disparaste, decían, dispara a la altura de la cintura ajá, y camina, porque hay unas que tienen hasta una secuencia de 4 fotos, ¿no? órale. Y era y descubre qué te dio eso. O sea, Ay, y además era bien divertido porque era, pues no lo puedo ver, ahorita uno lo ve en la cámara digital, ya lo ujú, borra. Y era de, pues no, no hay manera de verlo, ¿no? O sea, hay claro, que qué ir a revelar y interesante. todo. Y ya cuando lo veías decías, wow, salen unas cosas Sí, abstractas que eran maravillosas. Dices, ¿en qué momento wow. salió todo Creo eso? que experimentar es muy importante. Es muy Porque importante. también eso, y creo que podemos ir yendo hacia ese tema que tanto nos interesa a ti y a mí, eso va generando un sello como artista. Sí, porque Ujú, te digo, te permite lo lúdico. Por eso te digo, creo que la parte donde uno puede seguir experimentando, yo la veo, siento que ayuda mucho, pero también ujú. ser muy honestos de cuando ya no fue para más y todo se quedó en el puro discurso. Ah, Porque claro. entonces sí nos volvemos como sofistas, Sí, nos volvemos, en el peor de los casos, hasta estafadores, ¿no? Que tú dices, totalmente. güey, la neta, nadie está viendo eso que tú estás diciendo que Creo está que ahí. los O sea, procesos creativos, mientras más honestos seamos con nosotros mismos, más logramos que la obra en sí sea genuina y entonces conecte el público de manera más inmediata. duda, ¿cuánto llevamos de tiempo? Porque ya no sé ni... 1 hora 26. Ay, caray, bueno, yo creo que ya Wow, hay es que ir que nos cerrando. debrayamos. Sí, tenemos que ir cerrando. Entonces, bueno,
Antes de que mencionemos nuestros proyectos de manera así rapidita y el porqué de este podcast, quiero nada más mostrar este libro que tenemos aquí. Gran libro. Bueno, ya no voy a, ahora sí que... El comercial. profundizar en mi contexto familiar, pero sí quiero mencionarlo rápidamente. Mis padres ambos son artistas plásticos. Esa es la razón por la que me apasiona el arte. Empecé yo muy chica, desde los 15 años, a ser modelo también. Y a los 18 empecé a ser modelo, sobre todo de artistas plásticos, porque bueno, con mi contexto familiar me tocó mucho observar a mi papá trabajando con modelo. Entonces a mí eso me encantaba y me volví yo modelo de artistas plásticos y de fotografía artística. Mi papá hace obra muy erótica, trabaja mucho el desnudo femenino sobre todo, entonces crecí observando eso y fue lo que también me volvió una persona que normaliza por completo el desnudo y lo ve como una forma de expresión sumamente natural. Porque además, como bailarina profesional, que me formé desde los 7 años en ballet y empecé a ser profesional desde los 18, pues también encuentro una relación enorme entre el cuerpo y sus capacidades expresivas y el poder apreciar eso a través del desnudo, ¿no? Porque obviamente todo un tema de trabajo muscular, pues se nota mucho más si estás totalmente desnudo, ¿no? Y bueno, para no desviarme, este libro es una de esas publicaciones que tiene mi padre con un poeta que es irlandés, Kieran Cosgrove. El libro se llama Nomo, mi padre es Daniel Kent, y pueden, si les interesa, luego echarle un ojo. Está genial. De hecho, esto es una especie de autorretrato. Abrí la página Genial. Correcta, sí. Porque dicen que, y lo dice la gente que lo tiene, dicen que es un autorretrato de mi padre versión Nomo. Tiene muchísimas publicaciones en colaboración con muchísimos poetas y pues si quieren ahí checar su trabajo, su página es www.dankent.com. También tiene Instagram como Daniel Kent. Espero que lo disfruten tanto como yo y entiendan un poco también de mi contexto. Ahí vamos a dejar abajo en la cajita de comentarios, ¿no? Los links y todo. Sí, ahí ponemos también, los links. Pues nuestras redes sociales para que también nos hagan favor de seguirnos. Estamos con el propósito, como bien comenta Aileen, de que este podcast sea pues un recurso de comunicación entre artistas, ¿no? Vamos a tener invitados, muchos amigos, esperemos que nos acompañen por aquí. De distintos mundos. De distintos mundos, de la música, la moda. Las artes plásticas, la música. Y lo que queremos es justo hablar abiertamente de los procesos creativos porque sentimos que es necesario, ¿no? A veces se muestra solamente la obra final, pero nos gusta mucho hablar de cómo lo logramos, ¿no? Porque entre las colaboraciones que tenemos y también gustos en común, podemos encontrar a veces ideas que dice uno, híjole, yo a veces, bueno, yo les llamo sofisticadamente hallazgos estéticos, a lo que coloquialmente como nos conoceríamos como chiripas, ¿no? Sí. Que a veces ya justo por el mismo entrenamiento, por el hábito de estar creando, a veces suceden emergen cosas cada que vez dices, más seguido. wow, ¿no? Y que son fascinantes. Entonces, un poco la idea va a ser con este primer podcast que estamos haciendo. Déjenos en la caja de comentarios cómo va el orden. Es la campanita, ¿no? Para que les llegue una notificación cuando subamos el siguiente. ¿Cómo se llama? Suscríbanse también. Denle like. Y los comentarios, sobre todo, nos interesa muchísimo. De verdad saberlo porque creo que va a estar bueno tener ese feedback, ¿no? Que tengamos, que la gente que comente podamos en las siguientes sesiones ver lo que nos escribieron y también generar una interacción, nos interesa mucho. Estaríamos de verdad gustosos y bueno, con eso. Los invitamos a que sigan nuestro trabajo en redes sociales. Yo estoy como @trance, danza y modelaje en Instagram. Ahí van a poder ver todo mi material fotográfico, mi trabajo como bailarina, como modelo. Y bueno, promociono ahí una serie de proyectos que platiqué hace rato, lo de la renta de la locación segura para las modelos, los talleres que imparto. Imparto también un taller de formación de modelos que se llama Expresión Corporal y Modelaje Artístico. Y bueno, ahí se irán enterando, ¿no? De todo lo que
tenemos, todo lo que ofrecemos, que Mario diga su Instagram y me gustaría que mencionemos los proyectos que tenemos en conjunto también. Yo estoy en Instagram como Mario-Morales, bueno, @Mario-Morales, y estamos aquí con Aileen desarrollando de entrada, bueno, el workshop de fotografía de desnudo artístico. Los esperamos también a fotógrafos y fotógrafas que quieran aquí entrar en este gran mundo, ¿no? Que es la fotografía de desnudo artístico. Ya van varios talleres. Ya llevamos un año. Real. Un año, pero además va a ser el 6º en agosto. O sea, ya llevamos pues varios. No han sido solo aquí en Ciudad de México, también ya impartimos uno en Guadalajara. Y hemos tenido muchísima recepción, se diría. Sí, aceptación. O sea, la gente ha salido muy inspirada. Gente muy inspirada y que les ha gustado mucho el workshop. Se ha generado una comunidad muy bonita también. Amistades nuevas. Y bueno, nada, los esperamos aquí. ¿Qué más? Menciono rápidamente que el próximo Nude Art Photo Workshop, taller de fotografía artística, será en agosto. Ya les estaremos avisando la fecha pronto. Y será la primera vez que lo trabajemos con 2 modelos, yo y una compañera, bailarinas y modelos profesionales. Y vamos a tocar el tema de la composición de figuras, ¿no? Entonces creo que les va a parecer muy, muy interesante. Y bueno, un agradecimiento final. Este espacio nos está siendo concedido para este podcast por Some Music, que es una productora de música que está acá arriba. Y Geniales. Que además, anuncios serán nuestros invitados en el episodio 2 de este podcast. Buenísimo. Muchas gracias, Abraham, aquí operando cámara. Sí, y nos vemos gracias. En el siguiente podcast. Cuídense. Bye. Gracias.